Voy a compartir mi pantalla. Ahí ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo un resumen de lo que vimos en la clase pasada, rápidamente para entrar en contexto nuevamente. Entonces, la clase pasada abordamos el método de mínimos cuadrados con una metodología o con un enfoque diferente a como lo vimos en la unidad pasada. Básicamente nos enfocamos a resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que básicamente es lo que tenemos en la solución mínimo cuadrática y está compuesta por un sistema sobredeterminado que tiene la forma AX igual a B. Como sabemos que ese tipo de sistemas sobredeterminados no tiene solución exacta, pues simplemente tendríamos un error. ¿Ok? Y al momento de premultiplicar por la transpuesta de sistema predeterminado, pues el sistema se transforma en un sistema que aún sigue teniendo el error, pero ya en un sistema que no crece con las muestras, si es un sistema cuadrado. ¿Okay? Entonces, y en base a esa multiplicación, que básicamente es el cuadrado, es el sistema que vamos a determinar su mínimo, pues su mínimo es la sumatoria de todos los errores, recordando que estamos hablando de vectores, entonces hay que sumar todos los errores de ese vector cuadrático, y ese nos da el criterio de minimización, y la solución pues es la que tenemos aquí en la ecuación 4.5. ¿Okay? Entonces ese es el método de mínimos cuadrados que vimos incluso en la clase pasada, nada más que aquí lo estamos abordando con otras variables. En lugar de Z estamos trabajando A, en lugar de Y estamos trabajando B. ¿Okay? Pero sí, es exactamente el mismo método, mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, y pues la solución clásica pues es calcular esta inversa y con eso obtener el criterio de minimización. Sin embargo, pues el problema el cual queremos resolver es no calcular esta inversa o no calcularla directamente, calcular de una forma indirecta. Entonces, si observamos el método de mínimos cuadrados, pues básicamente es resolver este sistema que tenemos aquí, minimizar el error en términos de X. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a pues, tener que solucionar un sistema que de la siguiente manera, vamos a ponerlo para recordarlo. Un momento. Entonces sería, este sistema sin solucionar sería A transpuesta por A, que es una matriz cuadrada, por X debe ser igual a A transpuesta por B. Este es mi criterio de mínimos cuadrados, o sea, la solución respecto a X de este sistema es mínimos cuadrados. O sea, aquí nos damos cuenta que pues, básicamente tenemos que despejar X. Tenemos una matriz cuadrada que está transpuesta por A. Entonces el enfoque es básicamente esa matriz A transpuesta por A, llevarla a una forma de raíz cuadrada, es decir, factorizarla por dos matrices que son triangulares, y esas matrices triangulares que aquí están definidas como F, la vamos a llamar la raíz cuadrada de A transpuesta por A o la raíz cuadrada de S. Entonces, básicamente esa es la metodología. Si logramos hacer esta factorización mediante transformaciones, entonces lo que vamos a hacer es solucionar el problema.
y lo hicimos y lo hacemos de la siguiente manera. Despejamos, bueno, aquí hacemos un cambio de variable, x' igual a f de x, y simplemente buscamos una transformación que sea equivalente a f transpuesta, y lo logramos, pues entonces transformamos nuestra método de mínimos cuadrados a una simple multiplicación de f de x por un vector transformado por la misma transformación. ¿Ok? Entonces, el hecho de tenerlo de esta forma, pues ya la solución es más sencilla que tenerlo de la forma inicial. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que calcular esta inversa completa, sino que tendríamos que calcular la inversa de una matriz triangular, que es esta. Y eso es sumamente sencillo en comparación con una transformada, perdón, la inversa de una matriz. ¿Ok? Entonces, al ver que podemos calcular nuestro método de mínimos cuadrados haciendo una transformación a la matriz S o a la matriz A transpuesta por A, y esa transformación es pues básicamente sacarle la raíz cuadrada a esa matriz, pues nos enfocamos a hacer este cálculo, a hacer esta transformación, y encontramos un método mediante transformaciones ortogonales que básicamente ejecutan la factorización de la matriz y desarrollamos un algoritmo completo. ¿Okay? Entonces, ahora lo que vamos a hacer el día de hoy es verificar que efectivamente ese algoritmo está factorizando, y si está factorizando, pues el método de mínimos cuadrados debe cumplirse. Entonces, hasta aquí pues tenemos ya la solución, y tenemos también un método, una función que nos permite hacer este cálculo mediante una transformación. ¿Okay? Entonces, pues toda la transformación la analizamos la clase pasada y llegamos a un algoritmo que lo que hace es básicamente de una matriz cuadrada triangularizarla, y es este el algoritmo. ¿Okay? Entonces, y ese algoritmo lo que hace es calcularme esta transformación, esta de aquí. Entonces básicamente la voy a el programa que desarrollamos la clase pasada lo que hace es le doy como entrada una matriz, que en este caso va a ser S, la matriz S, y me va a regresar una matriz F, es decir, esta F que tenemos aquí, pero adicionalmente me va a regresar una matriz T, que sería el equivalente a esta matriz inversa. Es decir, aquí lo que la función nos va a regresar, un momentito, la función de MATLAB que desarrollamos básicamente es una función, la voy a poner en forma de diagrama de bloques, que le estoy dando como entrada le vamos a dar la matriz S, que es esta de aquí. ¿Okay? Y esta es una matriz de triangularización. Esta función de MATLAB lo que hace es triangularizar esa matriz. ¿Cómo la triangulariza? Aplicándole transformaciones. Y lo que me va a regresar esta función básicamente va a ser la matriz F, ya transformada, que es una matriz triangular, pero también va a regresar la transformación que le aplicó. Para transformar esta multiplicación en F. ¿Ok? Entonces, la función que desarrollamos y que implementamos me regresa estas dos funciones. ¿Okay? Y entonces, ¿quién sería la transformación? Esta transformación pues básicamente es
el equivalente a F transpuesta a la menos 1, que es este término de aquí. Esa es la transformación. Entonces, si la tengo, entonces ya puedo calcular en base a el sistema original. ¿Ok? Entonces, el simple hecho de darle S significa darle la función. Voy a ponerlo de otra forma para que quede un poco más claro. Voy a poner aquí. Tengo como entrada, como inicio, el método de mínimos cuadrados, que es este. Transpuesta por A por X igual a A transpuesta por B. La función que desarrollamos mediante transformaciones ortogonales es lo que hace, recibe este sistema así. Más particularmente recibe esta matriz de aquí y la damos como entrada al sistema. ¿Okay? ¿Y qué me va a regresar? Me va a regresar dos cosas. Esta F y esta transformación, o sea, la F transpuesta a la menos 1. A esta le estoy llamando T y esta pues es F. ¿Ok? Entonces, y esta F pues obviamente sustituye a la A transpuesta por A y el sistema lo transformo de mi método de mínimos cuadrados en donde necesito calcular una inversa, la transforma a un sistema que es triangular, cuya solución, o sea, es exactamente el mismo problema, exactamente la misma información, mínimos cuadrados, pero ahora la diferencia es que en este ya puedo calcular de una forma más sencilla la solución. La solución siempre ha sido X. X es mi solución. ¿Ok? Entonces, la clase pasada desarrollamos este programita. Le llamamos triangularización. ¿Ok? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es probarlo. Ya, si este es mi mínimos cuadrados, entonces lo voy a transformar y voy a ver si efectivamente esto que tengo acá sigue siendo mínimos cuadrados y encontrar la solución. ¿Ok? Entonces para eso vamos a... Bueno, y para eso ya tenemos el programa de triangularización. Vamos a ver que efectivamente tenemos el Pues ya no hay nada aquí. No, ya déjalo. Entonces vamos a lanzar el MATLAB para hacer la prueba. Por ahí viene. Ok, entonces vamos a abrir el programa que teníamos, que era este. Y pues, si observamos bien, recibe una matriz D, en este caso es la matriz S, y me va a regresar la misma D ya transformada, que va a ser F y la transformación, que es, esa transformación es F transpuesta a la menos 1. ¿Ok? Entonces, si tengo esa solución,
pues simplemente tengo que utilizarla, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método de medios cuadrados convencionales que habíamos trabajado, me parece que es este, y vamos a modificarlo, y es este. Vamos a verificar que corra bien. Ok, me parece que no hay ningún problema. Me está dando los parámetros del sistema. Sí, son los mismos. Y pues vamos a modificarlo. Entonces, para no alterar este programita, lo voy a llamar diferente. Lo voy a resolver como raíz cuadrada convencional. Ok. Pero fíjense, es la misma simulación y demás. Y el método de medios cuadrados convencional es este. Entonces voy a hacer el mismo cálculo, pero sin utilizar esta inversa. ¿Ok? Pues fíjense, esto lo voy a comentar nada más para dejarlo ahí. Entonces, si tenemos nuestro problema original, que es este de aquí, voy a poner acá cuando llegamos a este punto, tenemos el siguiente problema. Y lo voy a poner comentado. Tenemos z transpuesta por z por p es igual al z transpuesta por y. ¿Okay? Es el método de medios cuadrados, exactamente este que tenemos aquí, pero sin calcular esta inversa. ¿Okay? Entonces, si no queremos calcular la inversa, pues vamos a utilizar el método que acabamos de desarrollar, que es este. Entonces lo primero que voy a hacer es definir una matriz S, que va a ser A transpuesta por A. Entonces S es igual a A transpuesta por A. ¿Ok? Ahora, si ya tengo S, la puedo triangularizar mediante esta función. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esta función para triangularizarla. Tal cual, pero pues aquí la matriz que voy a enviar se llama S y la matriz que voy a recibir la voy a llamar F y la transformación la dejo igual. ¿Ok? Entonces ya tengo una matriz cuadrada, se la envío a mi algoritmo de triangularización y me la regresa ya triangularizada, pero adicionalmente me está regresando T. ¿Esa T quién es? Acuérdense que esa T es igual a la F transpuesta a la menos 1. Pongo inversa de F transpuesta. Y ahorita la verificamos para que vean que efectivamente estamos hablando de lo mismo. Ahorita lo voy a poner comentado porque eso es lo que voy a calcular. Entonces, si t es la inversa de ft, entonces, ¿cuál es el siguiente parámetro que me hace falta calcular? Es este término, ¿no? Y este es t, entonces voy a multiplicar t por a transpuesta por b. T por por z transpuesta, acuérdense aquí z es a, por b y b es y. ¿Okay? Entonces, acuérdense,
lo que tiene de, lo voy a poner aquí también para irlo siguiendo. Aquí tenemos A traspuesta por A por X igual A traspuesta por B, de acuerdo al desarrollo que tenemos acá en el manual. Pero acuérdense que estamos sustituyendo A por Z, X por P y B por Y. Y entonces esa es la similitud. De aquí no debería ser A, debería ser Z. ¿Ok? Que es este término de aquí. Y esa S la mando y la regreso como RT. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta? Calcular ese término. Ese término lo voy a llamar B. Una variable intermedia que es todo esto que está aquí, lo estoy llamando B. ¿Ok? O bueno, vamos a utilizar otra variable para que no se confunda con esta B. Vamos a utilizar, vamos a llamarla auxiliar. Una variable auxiliar, simplemente. Todo este cálculo que tenemos aquí, estamos llamando out. ¿Ok? O, dicho de otra forma, es X'. Aquí está definido, vamos a llamarlo X'. X. Así X'. Entonces, ¿qué me falta por solucionar? Ya tengo F, tengo X y tengo X'. X' es todo esto. Todo esto que está aquí, estoy llamando X'. Esto de acá. ¿Ok? Pues ahora, bueno, pues ya tengo la solución. Tengo F, tengo X'. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ponerlo. Tengo F por X igual a X'. El sistema aquí X', pues simplemente tengo que solucionar, ¿no? Y bueno, X, acuérdense que es P. Entonces vamos a poner P igual a la inversa de quién, de F multiplicado por X'. ¿Y quién es X'? Tal cual. Entonces, vamos a ver si corre. Estamos. Está así de entrada, sí corrió. Ahora vamos a ver que tiene P. Vamos a ver a P. Y P tiene los mismos parámetros del sistema. Si observan aquí, en B0 o en P1 tenemos 0, aproximadamente 0. En A1 tenemos 1.917, en B1 tenemos 0.003115, en A2 tenemos 0.9231 y en B2 tenemos 0.003033. Observamos el algoritmo. Esos son los parámetros que teníamos simulados. ¿Okay?
Entonces resulta que el método que acabamos de desarrollar mediante la técnica de raíz cuadrada, pues sigue siendo el método de mínimos cuadrados. Lo único que estamos haciendo es calcular de una forma diferente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Una pregunta? Ninguna. No. Ok. Se preguntarán, pues ¿qué ganamos? Porque en realidad, si observamos estas dos últimas, pues involucran el cálculo de una inversa. Aquí está, miren. Y pues acá también tenemos el cálculo de una inversa y exactamente lo mismo. Pues aquí la ventaja que tenemos es que esta inversa es muchísimo más sencilla de calcular y no la vamos a calcular mediante esta función. Entonces tenemos que desarrollar una función que me solucione este sistema de ecuaciones, el cual es bastante sencillo porque f es triangular. Entonces, ¿qué tenemos en realidad? Esta función que tenemos aquí, vamos a ponerlo, permítanme que... ¿Sí me escuchan aún? Sí. Sí. Ok, creo que voy a tener que reiniciar mi máquina porque se bloqueó. Está viendo que aquí sí lo esperamos. No, ya, a ver. Me permiten un momentito. ¿Ven ahí en mi pantalla? Sí. Ya cargó. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Bien, entonces lo que vamos a hacer, a ver si ya no se vuelve a trabar esta cosa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, tenemos aquí este problema, pero este problemita es un sistema que tenemos triangular, es decir, tenemos un f
11 por un F 12 y así hasta donde es un F 1N. ¿Sí? Y luego tenemos aquí 0, es un F21, 22, perdón, y así hasta un F20N. Y así. De hecho aquí, pues ya no, aquí así siguen ceros hacia abajo, no deben estar ahí. Y el último que tenemos aquí sería F N y esta es la matriz triangular. Aquí voy a poner, ¿cómo está? Y esta es una matriz, está multiplicado por X y X es X1, X2 y así hasta donde XN. Y esto es igual a un X', X1', X2', bueno, vamos a llamarlo B, a ver si no confunde con la otra, más fácil. Esta, el X1 lo vamos a llamar B1, X2', B2, y así está Bn. Este sistema es este que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, y si calculamos la inversa, pues realmente despejamos este vector de aquí, que es lo que estamos haciendo en esta instrucción de acá. Sin embargo, pues no es necesario utilizar la función inversa. Lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño programita que lo que me haga es despejarme sin tener que calcular la inversa xn. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacer un recorrido desde de abajo hacia arriba y vamos a empezar a despejar xn. Esta xn de aquí es una incógnita para la ecuación anterior. Entonces, la primera operación que vamos a hacer es xn va a ser igual a bn sobre f n. ¿Okay? Luego este xn se sustituye en la anterior y se despeja xn-1 y así hasta que llego a x1. Entonces vamos a hacer un programita que haga eso, ¿ok? Fíjense, entonces vamos a hacer un nuevo script. Este nuevo script lo vamos a llamar, va a ser una función le vamos a llamar la solución de una matriz triangular superior. RC. ¿Y qué va a recibir la función? Debe recibir la función f y b. ¿Y qué me va a regresar? La solución. ¿Sí? Es decir, yo le voy a mandar esta f y esta x', en este caso es b. Bueno, para no confundirnos, se llama la x'. Le mando las dos funciones. Me tiene que regresar la p.
la solución. Ok, entonces vamos a guardarlo. Ok, está guardado y vamos a hacer el mecanismo que comentamos. Entonces acuérdense, F es la matriz triangular superior, X' es un vector. Entonces vamos a hacer el despeje sin utilizar la función de inversa. Entonces lo primero que vamos a hacer es detectar qué tamaño es la matriz F, porque F puede ser de cualquier tamaño. Entonces se hace con la función length. Esta. ¿La longitud de quién? De X'. ¿De qué tamaño es el vector? Y se vamos a poner a n. Después vamos a hacer un for. Desde j igual a n nos vamos a ir hacia atrás. Acuérdense que tenemos que irnos desde n hacia menos 1. Vamos a empezar en n y vamos a terminar en 1. Y aquí hay que indicarles simplemente que nos vamos a ir en sentido inverso, que va a ir disminuyendo y nos vamos a detener en 1. Vamos a restablecer una sumatoria, la sumatoria igual a 0, que ese va a ser el cálculo de los valores anteriores. Vamos a preguntar y j es diferente eso es diferente de n. ¿Qué pasa si es igual a n? A la sumatoria le vamos a meter el despeje, ¿no? de la variable que vamos a calcular. Pues simplemente no hacemos nada, porque estaríamos en el primer caso cuando tenemos que hacer la división simplemente, o calculamos xn. Cuando calculamos xn, pues la sumatoria realmente es 0, simplemente hacemos el despeje. ¿Okay? Entonces, si se da el caso, no vamos a hacer nada, pero si no, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlo otra vez aquí. A ver, esta pregunta de que si es diferente de n, es nada más para diferenciar. Acuérdense que tenemos aquí la matriz F. Voy a poner a... Tenemos aquí F. Voy a poner en forma de matriz. Este es F. Voy a poner aquí F. Para no escribirla toda. Luego aquí tenemos X. Aquí se va a poner X1, X2, hasta Xn. Y esto va a ser igual a X', X1', X2', y así está Xn'. ¿Ok? Entonces fíjense, hacemos el recorrido desde j igual a n hasta menos 1, o sea, nos vamos a correr de abajo hacia arriba. ¿Ok? Pero la primera vez que entro, aquí tengo un f, aquí está el f, nn. Entonces, calcular este término de aquí es directo. Entonces, por eso pregunto. Estoy en este caso
Si estoy en este caso, pues me salto, no hago nada y simplemente hago el despeje. ¿Okay? Entonces es lo que voy a hacer acá. Pero si ya estoy en alguno de los casos posteriores, entonces tengo que utilizar el valor de n para hacer la sustitución. En pocas palabras voy a ponerlo acá. Tendríamos aquí un f1 por x1 más un f12 por x2, si hacemos la multiplicación de las matrices, y así hasta donde f n perdón, f1n por x n, y eso va a ser igual a x1'. La siguiente función sería f22 por x2 más f21 por x, no 20n por xn igual a x2'. Y así a la primera que voy, n por x n igual a x n'. ¿Okay? Entonces fíjense, tengo que solucionar todas estas ecuaciones. Entonces me voy a ir de abajo hacia arriba. Porque si se fijan, la anterior, la penúltima, necesita el valor forzosamente de xn, por eso me voy de abajo hacia arriba. La primera vez que calculo, me pregunto, y ya es la primera vez que lo haces, pues no hago nada, simplemente hago este despeje. ¿Okay? Y una vez que conozco xn, la sustituyo en la anterior, soluciono y despejo x2, y una vez que tengo x2, x3 hasta xn, sustituyo en la anterior y despejo x1, entonces me voy hacia atrás. ¿Okay? Entonces la primera vez que entro en la solución, voy a calcular xn. Entonces es por eso que pregunto, en ese caso, suma vale 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces si estábamos en el caso de que no entró, bueno, haya entrado o no haya entrado, pues ya en suma traigo 0. Cuando entro la primera vez, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular B de J, que en este caso va a ser Bn igual a B el mismo más la suma. Como entré, si la primera vez que entro, pues simplemente suma sigue valiendo 0 y no le sumo nada, simplemente B es igual a Bn. Bueno, en este caso no es B, es prima. Y finalmente hago el despeje. xn es igual esto, fíjense, cuando entro la primera vez, J es igual a N, entonces es diferente a N, pues este es como si no estuviera,
simplemente que lo que se hace es le sumo 0 a x' y x' la divido entre el valor de la matriz f, que es el fnn, sería esto de aquí, y así obtengo el primer xn. ¿Sí? Entonces regreso al ciclo y ahora es n-1. Entonces vuelvo a restablecer n igual a 0 y pregunto, j es diferente a n. En este caso ya va a ser diferente a n. Eso significa que ya voy por el segundo cálculo. ¿Ok? De ahí lo que vamos a hacer es, pues, este valor que acabo de calcular anteriormente, sustituirlo en el valor anterior. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y vamos a hacer un for. No sé en qué posición estoy. N puede ser n-1, o puede ser 1, o puede ser 2, cualquier valor. Entonces tengo que hacer todo el recorrido. Es un for desde k igual a n. También me voy a ir hacia atrás. Y me voy a detener en j más 1. ¿Qué voy a hacer dentro de ese for? Voy a ir acumulando las soluciones anteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el recorrido poniendo que entré la segunda vez. Dentro de la primera vez hice este cálculo y obtengo la solución de xn. ¿Sí? Cuando entro la segunda vez, entro con j igual a n-1. Entonces, 0, y ahora sí entro a este for. Entonces voy a hacer k se va a mover desde n hasta j, en este caso ya trae n-1, n-1 más 1 es n. Entonces voy a mover de n a n. Entonces nada más va a entrar una sola vez cuando k es igual a n. Entonces cuando k es igual a n, tengo aquí f de n-1, n, y lo voy a dividir entre x de n. Entonces, ¿en qué caso estoy? En el anterior. Voy a escribir las ecuaciones anteriores, las últimas, perdón. Tengo fnn por x n es igual a xn'. ¿Sí? Entonces cuando entro con n soluciono esto y obtengo xn. ¿Sí? Cuando entro la segunda vez al for del j, entonces ahora voy a solucionar para el anterior. Tengo aquí f, voy a escribir las funciones, tengo aquí f n menos 1 n menos 1 por x n menos 1 igual a x n menos 1. Me falta algo. Más f n menos 1 n por x n igual a x n menos 1 prima. Esa es la segunda ecuación que tengo que solucionar. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí es esta solución que ya la tengo en el ciclo anterior, sustituirla aquí
y después pasarla hacia el otro lado. Y al momento de pasarla hacia el lado derecho de esta igualdad, pasa negativa, entonces tengo un error, este debe ser negativo. ¿Ok? Entonces, y este de aquí, perdón, porque todo este término de acá es este término de aquí. Cuando entro solamente una vez. Entonces, si lo paso hacia el lado derecho debe ser negativo. Pero más bien es aquí. Porque todo esto es sum. Todo esto de aquí va a quedar en sum. La variable sum. ¿Ok? Entonces, este debe ser negativo. Cuando entro la tercera vez, entonces ahora suma 2 veces. Y sería en el renglón anterior. ¿Ok? Entonces al momento de terminar el recorrido hasta 1, pues ya tengo la solución de todas las x. ¿Ok? Entonces hago la solución de abajo hacia arriba. ¿Ok? Pues vamos a ver si así como está el algoritmo funciona. Nada más hacemos una última revisión. Hago el recorrido desde n hasta 1. Eso me va a dar la solución eso me va a generar un vector de tamaño n, que en teoría es la solución. Ok, entonces vamos a ejecutarlo así. Entonces ahora acá en lugar de utilizar esta solución, vamos a usar esta función. Entonces esta en teoría me regresa x y esa x es p. En funciones ahí le mando a f, que es esta de aquí, le mando x', que es esta de aquí, le mando a la función y ya me regresa p. Y vamos a ejecutarlo a ver si efectivamente lo hace. Ahí corrió bien y vamos a ver que tiene p. P tiene un error porque no me está dando la solución. Entonces vamos a revisar el programita. Fx', vamos a ver el programa que tiene. Fx', suma esta x, está el error, x'. No, esto sí es x. F. ¿Te crees que se haya eliminado y no quiere ir? ¿O por qué? Pues entonces está bien.
¿Está bien? ¿Por qué no? Otra vez. Vamos a hacer el recorrido de la función para ver que efectivamente esté ok. Vamos a detenernos aquí. Entonces aquí x prima un vector de 5, aquí está bien, y f igual es una matriz de 5 por 5 y es triangular superior. Entonces vamos a entrar en la función, entramos, le venimos n que es igual a 5, j igual a 5, la sumatoria es igual a 0, siguiente paso, n, j diferente, j y n son iguales, tus preguntas son diferentes, no, aquí está el problema, entonces la salta no está bien, la salta entonces suma 3 0, x' es el primer valor de x', vamos a verlo, es 457.2, como suma 3 0 no debe de modificarse, nada más se sobrescribe, vemos x', 457.2 no se modificó, y lo dividimos entre f, jj o fnn, fnn es 0.13, es la división, y xn ya tiene un primer valor. Ay, este valor está muy... aquí está el error. Ah, sí, es que es x prima, ¿dónde está x prima? Y la última. Me está dando un valor muy pequeño. Está bien. Vamos a seguir. La segunda vez que entra con j igual a n-1, que es igual a 4. Y ahora sí entra el for. Y aquí lo va a hacer solamente una vez. Es con j igual a 4 y k igual a n, a 5. Entonces ahí divido f n-1 da f4,5, que es el último término que tenemos, está bien, lo multiplico por x de k,
lo sumo a suma y nada más entra una vez. Y efectivamente sale y en suma trae esta multiplicación. Es pero uno muy bajo es que está mal, lo reviso y hago la resta. A ver, este es el que tengo dudas si va dentro del if. Okay. Bueno, me parece que el problema está en que estos términos deben ir dentro del también son afuera estos. Aparentemente están bien todas, pero bueno, hay un error aquí. ¿Por qué no corre? Bueno, pues déjame revisar con calma este programita para ver qué es lo que tiene, pero bueno, esta función lo que hace es solucionarme esta inversa, la inversa de f, en pocas palabras. ¿Okay? Y si, bueno, la solución aquí está, que ya funciona, que es así. Lo único que tenemos que verificar es ese programita que funcione bien y tenemos la solución. Entonces simplemente tengo que revisar este programa que lo que hace es solucionar la inversa de esta matriz. Ok, déjame con calma revisarlo porque algún pequeño detalle tiene. No lo alcanzo a ver ahora en este momento, pero hay que revisarlo para creo que aquí está el problema, aquí no es NXJ. Sí. Y XJ, por eso nada más en el último valor tengo un resultado y los demás todos son ceros porque no estoy recorriendo aquí. Y este es el problema. A ver, entonces vamos a solucionarlo aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces este es prácticamente 0. Este es 1.197. Este término. Este es A2, que es 0.9231. Es este, 0.9231 con cambio asignado, cambiado, acuérdense. Y este 0 y B1 es
.003115, ¿tá? Y B2 es 00.003033, que es este. Es decir, el problema era nada más este detallito. Ya había puesto N y es J. ¿Ok? Entonces, este programita lo que hace es encontrar la solución de un sistema de ecuaciones triangular. Entonces, esto lo que nos evita es el cálculo de esta inversa, que es la misma solución. Esta inversa que estamos calculando aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda el algoritmo? Vamos a quitar todo esto. Quitar esto. También. Todo esto. E incluso, si no tenemos la referencia de esta B de acá, podemos llamarlo B. Es más, porque tenemos un sistema, es más fácil verlo si vemos el programa solo. Aquí en realidad que estamos viendo, que tenemos aquí nuestro problema que tenemos aquí. Cuando llegamos a este punto, tenemos un problema de A por X igual a B. ¿Sí? Entonces, pues, es por eso que para mí tiene mejor sentido llamar este B. ¿Sí? Que lo mismo, es nada más una variable. ¿Sí? Entonces tenemos que construimos un sistema de ecuaciones y lo expresamos desde un punto de vista matricial, y esto me da la solución mínimo cuadrática. Incluso acá esto podemos llamar B. ¿Okay? Y no pasa nada, simplemente es una variable interna dentro del programa. Pero si nos seguimos aquí, pues realmente es X'. Lo que estoy haciendo acá es solucionar. F si lo estoy llamando igual, simplemente lo único que estoy cambiando es esta X, estoy llamando B igual a F por X. Y solucionando el problema, sabiendo que este es triangular. Si este es triangular, pues simplemente utilizo el algoritmo de la solución de una matriz triangular y despejo X. ¿Okay? Que es el segundo paso de la solución de mínimos cuadrados mediante este método. ¿Ok? Entonces, si observamos los resultados que teníamos con el método de mínimos cuadrados convencional y este, pues el resultado es el mismo. El que cambia, la forma de solucionar. ¿Ok? Y aquí estoy mostrando experimentalmente todo este desarrollo teórico que tengo aquí. Hice todo el desarrollo teórico, llegué al algoritmo y el algoritmo lo estoy aplicando. Aquí lo hicimos para un ejemplo de n igual a 3. Este es el algoritmo y finalmente desarrollamos y estamos implementando. Y pues estamos demostrando que efectivamente no cambia nada, sigue siendo el método de mínimos cuadrados, nada más que una forma diferente de calcularlo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Les queda claro con el sistema, el procedimiento? Aquí no, ¿alguien está hablando? No los escucho bien. Sí, Doc, queda claro. Sí, está bien, Doc. Ok. Bueno, creí que ya no me escuchaban. Bueno, entonces... Sí, nada. Ok, si tienen alguna duda en cualquier momento, pues pueden preguntar, porque a veces puede ser que haya alguna duda y si avanzamos con esa duda, pues no nos podemos perder más adelante. Entonces aquí sí es importante el ver, estos algoritmos no son nuevos, ya son muy utilizados, incluso en MATLAB debe haber algoritmos similares a esto, que hacen esa triangularización precisamente. Sin embargo, es necesario conocerlos a detalle.
la teoría que traen de fondo. ¿Por qué? Porque este algoritmo, así tal como lo tenemos, pues sigue siendo el método de dominios cuadrados convencional. Es decir, necesitamos de todos los datos. Aquí necesitamos de todos los datos. Primero obtuvimos los datos y luego calculamos. Y ese no es el objetivo, queremos buscar un algoritmo recursivo. Entonces, este mismo algoritmo que tenemos aquí desarrollado lo vamos a hacer una pequeña modificación para que sea recursivo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, entonces hasta aquí ya tenemos el algoritmo de triangularización y ya vimos que ese algoritmo de triangularización nos sirve para solucionar el método de dominios cuadrados y que ese algoritmo de triangularización me calcula una raíz cuadrada de una matriz y me sirve para la solución. ¿Ok? Entonces, pero el objetivo final no es este, y nada más era para desarrollar el algoritmo. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente queremos de este algoritmo. Entonces miren, esta transformación ortogonal de rotación es porque en un sistema geométrico tiene un significado de rotación. Por decir algo, si mi solución fuera un vector y x en este sistema fuera un vector en R3, donde estoy aquí, el simple hecho de calcular una transformación, esta t lo que hace es simplemente hacer una rotación, y ya hablo en R3, o en Rn también puede ser. Tengo un vector, lo multiplico por esa transformación tiene asociados ángulos, y el seno de alfa tiene asociados ángulos, entonces en realidad es una matriz de rotación porque tiene un significado geométrico de rotación en donde se puede calcular también este ángulo, pero en nuestro caso pues no tenemos un sistema geométrico, es un sistema numérico simplemente y se le conoce como un sistema de rotación, por eso que aquí lo referenciamos como una transformación ortogonal de rotación. ¿Ok? La transformación ortogonal de rotación simplemente gira un vector en un sistema de coordenadas, pero no le cambia el tamaño, simplemente le cambia el ángulo. ¿Ok? Eso es importante porque es una rotación ortogonal. Este algoritmo lo podemos utilizar de otra forma para la solución mínimo cuadrática. Ahorita lo hicimos de forma general, pero lo podemos utilizar para triangularizar un sistema sobredeterminado. En este caso lo hicimos para un sistema determinado, es decir, un sistema cuadrático. Pero ¿qué pasa si seguimos y ahora consideramos nuevamente el problema inicial, que es ax menos b igual a un error? Acuérdense que a y b son sistemas sobredeterminados, es decir, que tienen mayores renglones que columnas de la matriz A. Eso hace que la solución no sea exacta y que tengamos un error. Tenemos muchas soluciones y para cada solución le corresponde un error. ¿Ok? Los mínimos cuadrados, ¿qué es lo que hace? Buscar la solución en donde este error es el menor posible. Esos son componer un nuevo sistema donde tengo A con una nueva columna agregada y esa nueva columna agregada va a ser B. ¿Okay? Entonces este sistema de acá lo puedo reestructurar de esta manera. Simplemente este B vamos a ponerlo para que vean cómo se compone este sistema. Tengo una matriz cuadrada A11 y así me voy hasta A1n, es cuadrada, acuérdense, y si se viene hacia abajo es AN1 hasta
n, una matriz cuadrada. Lo voy a poner así. A esta matriz le voy a agregar al final otro nuevo renglón. Le voy a poner con estas líneas separadas y le voy a poner aquí B1 y así hasta Bn, y esta va a ser una nueva matriz. ¿Ve? Esa matriz, ¿por quién la debo de multiplicar para que quede de la forma ax igual a b? La voy a multiplicar por x1, así hasta donde, hasta x, n, pero aquí le voy a agregar menos 1. Y esto va a ser igual al error de 1 a n. Entonces, este sistema, que era antes la multiplicación de dos vectores menos otro vector igual a otro, pues ahora simplemente va a ser la multiplicación de una matriz por un vector. Lo estoy reconfigurando, por así decirlo, y significa exactamente lo mismo. Simplemente al b se lo agrego a a y al x lo llamo x1 y le agrego el menos 1 hasta el final. Entonces fíjense, esta matriz nueva que estoy componiendo aquí ya tiene una dimensión de n por n más 1, y este vector ahora es de n más 1 por 1, y este no cambia de dimensión, es de n por 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a modificar este sistema. ¿Y cómo queda? Así, tal como está aquí, que es lo que acabo de escribir, pero de forma resumida. A esta nueva matriz en donde le agregué el vector b, la voy a llamar d. Entonces ahora tengo un nuevo sistema, el cual lo estoy llamando. Este sistema es equivalente a d por x' igual a e, que es este de acá. ¿Sí? Entonces ya redefiní mi sistema y lo voy a trabajar ahora de esta manera, que es lo mismo, nada más que de una forma un poquito más simplificada de trabajar. Acuérdense, desde el inicio lo que hemos trabajado es estructuras de modelos, y lo que siempre buscamos es modificarlos para escribirlos de una forma más compacta, y entre más compacto es más sencillo de operar con ellos. Entonces aquí estoy haciendo lo mismo, una modificación al sistema original, que es este, y lo estoy escribiendo de forma compacta, que es d por x' igual a e, y sigue siendo lo mismo. ¿Okay? Entonces eso fue lo único que se hizo. Ahora, pues ya conocemos una transformación, sabemos cómo hacerla mediante este algoritmo, que lo que hace es triangularizar una matriz. Le aplicamos a este nuevo sistema. ¿Okay? Entonces, ¿qué obtenemos? De forma gráfica, lo vemos aquí en la figura 4.1. Fíjense, acuérdense que A es una matriz sobredeterminada, es decir, tiene mayores renglones que columnas, y eso lo vemos representado aquí. El número de renglones lo vamos a llamar m, y el número de columnas n más 1, acuérdense que le agregamos esta b. A era de n por n, pero al agregarle b se vuelve n más 1 por m. Y esa sería esta d. Y le aplico la transformación de ortogonalidad tanto para los términos que están dentro de la matriz cuadrada n más 1 por n más 1, y así como para todos los vectores adicionales que están mayores que n más 1, y los hago 0, entonces toda esta información que está aquí al momento de hacerla 0 pues se va incorporando en la matriz triangular, y finalmente puedo obtener un sistema triangular en donde triangularizo d
con la siguiente información. Todos estos datos que están abajo de la diagonal principal son ceros, y me quedo con el vector n más 1, que es x1, x2 hasta xn, y al final tengo el término menos 1. Todo esto es igual a la transformación por el error. Es decir, este sistema tengo aquí transformado con la transformación ortogonal de forma gráfica o de forma en bloques. En realidad es así está conformado. ¿Ok? Entonces, le aplico la transformación que ya conocemos con el efecto que ya también sabemos. Simplemente soluciono el sistema. O sea, aquí lo que me interesa es solucionar el sistema. X' es la que me interesa conocer. ¿Ok? Entonces, fíjense, es exactamente lo mismo que hicimos, pero de una forma compacta, una forma diferente de calcular. ¿Y eso a qué nos lleva? A que si yo quiero despejar a x1 hasta xn, hay que despejar el algoritmo que acabamos de hacer. Este algoritmo que está aquí, este es la solución de este sistema. ¿Okay? Entonces básicamente, bueno, este sistema es menos este término no está, lo vamos a solucionar a partir de este. Y simplemente triangularizamos, es una matriz triangular donde tenemos dnn por xn más este término. Ese término lo anulamos y obtenemos el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces fíjense, redefinimos nuestro problema, le aplicamos las transformaciones ortogonales y triangularizamos, llegamos a este sistema. Este método es el mismo método de triangularización, nada más que aquí lo estamos aplicando no para una matriz cuadrada, sino que para una matriz que tiene más renglones que columnas. Pero el método aplica exactamente igual. Por eso les comentaba que estos algoritmos ya se conocen, pero para lo que nosotros vamos a utilizar necesitamos conocerlo a detalle, porque tenemos que hacer este clase de modificaciones. Tenemos que buscar que triangularice, pero no nada más para una matriz cuadrada. Entonces, con una pequeña modificación de ese algoritmo logramos hacerlo para un sistema sobredeterminado. ¿Okay? Pero la idea de la transformación es exactamente la misma. Entonces, de una vez que logramos esta triangularización, ¿y cómo logramos esa triangularización? Modificando este algoritmo, en lugar de que lo haga en la matriz triangular, lo haga solamente para estos renglones, y esa modificación lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Este es el mismo algoritmo de triangularización, pero nada más para un solo renglón. Si observan aquí, nada más hago el recorrido en I. ¿Y cómo lo hacíamos inicialmente? Lo hacíamos también para J, porque J iba saltando de renglón y iba haciendo el recorrido en la columna y J en el renglón. Entonces ahora nada más vamos a hacer el recorrido en la columna, en I. Y ya no lo hacemos en el renglón, porque el renglón va a ser nada más uno, el último. Este renglón de aquí, el último, que no es ese, sino el que está aquí. Se fijan, aquí todos estos son 0, no están escritos aquí, pero aquí a la dirección donde está el 1, aquí tendríamos 0, 0, 0, 0, 0. Y el último término, que es la esquina de este triángulo, es bn más 1. El término que está aquí. Este sí es diferente de 1. De 0, perdón. Pero todo lo demás son ceros. Entonces, cuando lleguen nuevos datos los voy a poner aquí y simplemente voy a anular este término de acá. Ya los demás son ceros, ya no necesito hacer recorrido en todos, nada más lo voy a hacer en este término de aquí. ¿Okay? Por eso que modificando el algoritmo de arriba nada más hago el recorrido en columnas, no en renglones. Y me queda este algoritmo que es exactamente el mismo, si lo analizamos es el mismo. ¿Ok? Entonces, la solución mínimo cuadrática que obtenemos de solucionar este sistema triangular resulta de resolver las primeras ecuaciones, o sea, no necesito resolver para el menos 1, nada más para
para las n's, hasta xn, ¿ok? Y bueno, eso es directo como lo hicimos. Entonces, si la solucionamos de tal manera que estos términos sean el mínimo, que es el término de mínimos cuadrados, ¿qué logramos? Pues, simplemente aplicamos transformaciones y esas transformaciones nos llevan a un error primo y ese error primo no se ve afectado. En el momento que yo le aplico la transformación del error, lo transformo en un error primo diferente, o sea, hay una transformación. Pero ¿qué características tiene este error? Pues dada que la transformada o la transformación ortogonal de rotación es ortogonal precisamente, entonces su inversa, su transpuesta es su inversa, y si la multiplico por ella misma, entonces esto se vuelve la identidad. Y si es la identidad, ¿qué sucede con la transformación que le apliqué al error? Si esa es la identidad, entonces el cuadrado del error original es igual al cuadrado del error transformado y no se ve alterado el resultado. Como les comentaba, como tiene una transformación ortogonal, modifica su ángulo pero no modifica su amplitud. Entonces es importante que el error no cambie de amplitud al momento de transformarlo. Entonces aquí vemos que el efecto que tiene la transformación sobre el error no modifica el resultado del error. Entonces ya en resumen, la aplicación sucesiva de transformaciones de rotación en un sistema sobredeterminado de m ecuaciones con n incógnitas, que es lo que tenemos aquí, m ecuaciones hacia abajo, n incógnitas, que son las que están aquí, menos 1, porque acuérdense que la última columna es b, conduce a un sistema triangular de n ecuaciones con n incógnitas y la solución es la óptima, o sea, es mínimos cuadrados. Y lo podemos hacer solucionando un sistema de ecuaciones del tipo d por x igual a b, en donde el d' pues es una matriz triangular compuesta precisamente de a por b, x es el mínimo, la estimación del mínimos cuadrados, y b es el error. ¿Okay? Y esto equivale a la solución mínimo cuadrática que obtuvimos inicialmente. El b', pues en realidad es esa transformación, y el d es f. Y esta es la solución de mínimos cuadrados. ¿Okay? Entonces, si nuestro sistema que definimos es un sistema sobredeterminado, que es lo que sucede en la realidad, o sea, cuando llegan nuevos datos, ¿qué sucede? Le estoy agregando a este sistema un nuevo renglón. Pasa otro instante de tiempo, le agrego otro nuevo renglón y así. Entonces este sistema va creciendo. Entonces, ¿cuál es el problema de los sistemas sobredeterminados? Que crecen indefinidamente y se vuelven inmanejables. Entonces, pero sin hacer mayor transformaciones, simplemente recomponiendo el sistema o reescribiéndolo, pues resulta que el método de triangularización es el mismo. Simplemente cada vez que llegue un nuevo renglón, lo triangularizo y toda esa información la hago cero y la información se concentra en la matriz triangular. Y al momento de hacer eso, lo que estoy haciendo es solucionando el método de mínimos cuadrados. Entonces cada vez que llegue un nuevo dato, lo triangularizo y ya no tengo que esperarme a que lleguen todos los datos para hacer la multiplicación de las matrices. ¿Okay? Entonces, dependiendo del orden del sistema, digamos, es el número de datos que tengo que obtener, sí, para poder triangularizar. Sí. Cuando hablamos de este sistema, este que está aquí, piensen en datos.
Piensen en que la matriz A es Z. ¿Y Z cómo está compuesta? Vamos a recordar aquí rápidamente. A, vamos a cambiar A por Z. La Z que ya trabajamos, la matriz, que su primer renglón, como lo definimos, es U1, U2. Vamos a poner U tras. Así lo voy a poner. U1, U2, y así hasta UT. Todos los datos, tiene todos los datos. Acuérdense cómo están. Y luego poníamos aquí Y, 0, luego Y1, Y2 hasta Y de T menos 1. Y vamos a hablar de un sistema de segundo orden. Voy a poner completo para que se vea claro. Y luego poníamos U0, U1 y así hasta U T menos 2, menos 1, perdón. Y luego sería Y menos 1, Y 0, y así está Y de T menos 2. ¿Ok? Luego seguía U menos 1, U0, y así hasta U de T menos 2. ¿Ok? Fíjense en la matriz Z, ¿cómo está? Esta matriz llega un nuevo dato y se forma aquí. Pero si lo transpongo, entonces, o sea, esta matriz es de 5 por T. Y la transpongo, ¿quién sería Z? Transpuesta. Es esta misma matriz, nada más que arriba va a suceder. Voy a tener U1, Y0, U0, Y menos 1, U menos 1. Siguiente renglón tendría U2, Y1, U1, Y0, U0. Luego seguiría U3, Y2, U2, Y1, U1. Y así, ¿hasta dónde? Hasta UT, Y, T, menos 1, U, T, menos 1, perdón, menos 1, Y, T, menos 2, y U, T, menos 2. Y la matriz está transpuesta. Es la misma que escribí acá. ¿Ok? Entonces fíjense, este es el primer dato que llega. ¿Y de qué tamaño es esta? Es de T por 5. Entonces el primer dato que llega es este, que es un renglón. El segundo instante de tiempo es este, el tercero es este, el cuarto, quinto, y así esta matriz cómo va creciendo hacia abajo. Va creciendo conforme llega un nuevo dato. Entonces este T va creciendo hacia abajo. Y el 5 no, el 5 permanece constante. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que se vuelva un sistema sobredeterminado. Esta Z transpuesta en realidad es esta A. Es un sistema sobredeterminado que está multiplicado por P igual a Y, o menos Y igual al error. Es lo que tenemos aquí. Entonces el problema es que esta matriz va creciendo conforme llegan nuevos datos. Una forma de solucionarlo es multiplicándola por A transpuesta y ya se vuelve cuadrada. Pero si no queremos hacer esa multiplicación y queremos resolver directamente, ¿qué es lo que hacemos?
Llegan los datos y cuando llegan los n datos, triangularizo. ¿Okay? Llega un nuevo renglón, o sea, se le va a agregar un nuevo renglón. Antes de agregarse, lo que hago, triangularizo con respecto a este renglón y lo vuelvo 0, entonces toda esta información se incorpora a la matriz de arriba y ya no crece. Llega un nuevo dato por acá, un nuevo vector, un vector, estoy hablando de este de aquí, entonces trae datos. Estos datos no crezco la matriz, sino simplemente triangularizo y la subo hacia arriba. Al momento de triangularizar, esta información se incorpora a la matriz que está arriba. ¿Okay? Es lo que en realidad estoy haciendo. Esta matriz de aquí es la que va creciendo, este sistema que tengo aquí es la que va creciendo. Y si va creciendo, pues simplemente me aseguro que todos los adicionales hacia abajo sean 0. ¿Cómo lo logro que sean 0? Mediante este algoritmo. Este algoritmo ya sabemos que lo que hace es hacer 0 valores de la matriz, como está acá, miren. Lo que hace, hago 0 los valores o las posiciones que a mí me interesan para triangularizar. Con una pequeña modificación a este algoritmo, que es la modificación, pues ahora en lugar de triangularizar esta matriz, estoy triangularizando un renglón, o anulando un renglón. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, pues en realidad estoy haciendo el mismo procedimiento, y eso me lleva al método de mínimos cuadrados, que es lo que tengo aquí, esto. Este es el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, fíjense, sin necesidad de multiplicar incluso A transpuesta por A, simplemente conforme van llegando datos triangularizo y eso me lleva a la misma solución de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque en realidad, en el momento de triangularizar, en el momento de llegar a esta solución o a esta que está acá, pues en realidad estoy llegando a un sistema de este tipo. Y el sistema de este tipo no es otra cosa más que la solución mínimo cuadrática que definí al inicio de la clase. ¿Ok? Y la solución simplemente es la misma que tengo aquí. Esta. ¿Okay? Entonces, ahora este algoritmo nuevo, pues ya es recursivo, ¿no? Porque si observan, yo trunco aquí y me quedo con un sistema de n más 1 por n más 1, y cada nuevo dato que llegue lo triangularizo y ya no va a crecer. Y esa información, si lo triangularizo en tiempo real, la hago 0 el último renglón y esa información se agrega acá. Llega otro dato, lo vuelvo a incorporar acá. Y así, de forma recursiva, cada nueva información se va a ver reflejado en la matriz F, o en esta matriz triangular, y cuando solucione, pues tengo el valor ya corregido. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? No. No. Ok, entonces, ¿Cuál sería la este es el aplicación? algoritmo que le... Ya ese algoritmo lo podríamos aplicar directo, ¿no? Ya no necesitamos todos los datos. Así es, sí. En lugar de, bueno, el que aplicamos ahorita en el ejercicio fue el completo, el que triangulariza y me genera la matriz, la transformación. Pero, como les comentaba, este algoritmo pues es muy conocido y ya hay funciones. Pero como lo aplicamos no es como está aquí. Lo aplicamos modificado de una forma más sencilla, en donde nada más lo utilizamos para anular un renglón, el último renglón. ¿Ok? Entonces, pues lo que sigue es hacer esa aplicación, realizar esa aplicación. Vamos a, cuando ya no tomamos receso, vamos a continuar y ya terminamos un poquito antes. De hecho, el tema que sigue es precisamente hacer el algoritmo recursivo, aplicando esta triangularización, pero lo vamos a hacer ya con
cambiando las variables a la matriz Z, a la matriz Y y demás. Vamos a iniciar ese tema y lo concluimos la próxima clase. Y pues ahorita podemos terminar un poquito antes. Pero miren, fíjense. Ya sabiendo y desarrollando los algoritmos que me pueden anular un renglón, nada más, entonces puedo cambiar la forma de cálculo. Y para eso vamos a desarrollar un algoritmo que se llama REDCO, que no es otra cosa más que el método de mínimos cuadrados ortogonal recursivo. ¿Ok? Antes de pasar a eso, este es el algoritmo de triangularización que soluciona este sistemita y que fue el que desarrollamos aquí, que es este. Ok, entonces me adelanté un poco, pero aquí está en la literatura. Si f es triangular superior, entonces este algoritmo lo que hace es la solución de mínimos, de un sistema con una matriz triangular superior. Y es exactamente el mismo. Bueno, está un poquito diferente aquí. Si ven, aquí hace el recorrido de i igual a 1 hasta n, pero después aquí calculo j y lo invierto. Entonces aquí cambia. Cuando i se recorre de 1 a n, j se recorre de n a 1. ¿Qué es lo único que tiene diferente? Todo lo demás es igual. ¿Okay? Y bueno, este ya lo desarrollamos y lo vamos a aplicar. De hecho, lo debemos aplicar para solucionar este sistemita. Y ya lo aplicamos en la clase, en el ejercicio anterior. Pero ahora vamos a analizar este algoritmo, que tiene el nombre de REDCO, y es para la identificación en línea. Y es el resumen de todo lo que acabamos de ver acá, pero ya aplicado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de utilizar A, vamos a utilizar el modelo RX en la matriz Z, tal como lo hemos venido diciendo.